choro, karoro, kurporo wainanaka. Kumanakaste choroste, okach amana pakan atapta. Kichorok am tataptawa, karorok armanu kutap karaktawa. Kichorok alayara itatap karaktawa, arumantinakaha, arusanakaha, atap karaktawa. Taki hiwasakaha kawinha, taki kunwa munuhtana. Kichoro nakanha, yanakasa, maisaruwa panuktana. Taniwam tante, taki kanakasti wali yakirakiwa. Kunha kusisinyas pasa, kiwasaha, mayashtasinya, uka kusisinyampi, munasinyampi hakasinya. Hichoro nakanha, hanun chukisisa, hanun nyisisa, kunha sumas pasa markasaha. Ukatraki maurus saskaraksna, mama Teodosia, kunatraki humaste, nayahar stasin monayata, yakharu nakata stasira nakampiwa ruskipan monayata, yakipanakata, kusisinya panaka, hakawi pata yatin monarakiata, akam sasina, hichuruste kayakan ataraki arupanakaha, yuspahara. Poesía se basaba en agarrar una poesía de alguien que ha escrito, pero empiezo a modificarlo a mi manera, lo que yo quiero expresar, digamos, al mundo. Realmente esta poesía en sí he expresado a toda la juventud. Por ejemplo, hablar de nuestro idioma, que algún día no nos arrepintamos. Tal vez hubieras dicho en ese momento, hubiera querido aprender ese idioma, tal vez hubiera querido comunicarme con esa persona. Mira, cualquier persona, digamos, que hayas visto en la calle, una persona, digamos, que necesitaba. Llegas a la casa y de repente te acuerdas y dices, mira, cómo no he podido ayudar a esa señora o a ese caballero, pero no podía entender lo que es lo que quería decir. Para esas cosas es muy necesario y por eso es muy importante comunicarnos, porque vivimos en esta cultura, en este ámbito de Aymara, en Bolivia más que todo, en otros países también, pero vivimos en eso para poder comunicarnos y ayudar a nuestra gente en sí, y eso transmite esta poesía. Cuidado que algún día te arrepientas, que estamos a tiempo para poder aprender. Exacto, hermana. Bueno, la cultura es nuestra, el saber del pueblo también está escondido también en el idioma, es nuestro deber también aprenderlo. Entonces, toda la sabiduría que se deja no solamente de nuestros abuelos ahí en la memoria, sino también que ahora están siendo más activos hermanos también en las redes sociales, así que los vamos a ir aprendiendo a través de ellos también, ¿no? Tanto en Aymara y tal vez en las comunidades, en los pueblitos, ¿no? Que tal vez ahí están chicas como yo, ya no están entendiendo, pudiendo entenderse bien con los abuelos, con las tías, ¿no ve? Pero tú en cambio sí, ¿no? Y debes ser ese vinculante tal vez entre la gente que tal vez habla más castellano, tus primos, tus hermanitos, ¿no? Y tus abuelos, ¿no? En Achacachi, donde que yo vivo, hay pues gente, digamos, que habla, por ejemplo, yo traduzco, entiende mucho mejor en Aymara que el español, porque en español alguien explica, pero no aprenden, no entienden fácilmente. Nosotros aprendemos mucho en Aymara, así que me decían, traduces bien, lo que haces es genial, nosotros aprendemos, y me preguntan, se sienten feliz cuando yo hablo con ellos, poder comprender sus tristezas, su felicidad, lo que siente, su historia. O sea, eso es el idioma, poder comprender, saber mucho más allá. Hay gente, por ejemplo, que podemos ver en la calle que se encuentra, digamos, y que se encuentre llorando y que no sepa hablar, digamos, español, y no va a poder entender a digamos, a unos jovencitos así como tú, que decías, no va a poder, cuando le hables no va a poder entenderte. Entonces creo que es muy importante el idioma aymara. Tampoco no nos queremos perder esta oportunidad también de vincular ambos idiomas, que el conocimiento no sea más limitado, ¿no? Entonces hay mucho que aprender de todos. ¿Qué te parece esa transición, hermano, del antes y del ahora? Porque antes era un poquito más cerrado todo, ¿no? Ni en los ministerios te pedían como que hables bien aymara, ¿no? Y ahora está tratando de vincularse, está en la etapa escolar, ¿no? El ámbito en sí se está manejando el aymara, por ejemplo. Antiguamente a mis abuelos me cuentan que vas a poder entrar a la presidencia, por ejemplo, al palacio de gobierno, todo aquello. Gente, digamos, que es de aymara era votado en sí, ni siquiera que te miraban, o sea, muy discriminado en sí. Y entonces ahora en este tiempo veo que ellos ingresan, digamos, el aymara como si nada, o sea, ellos mismos empiezan a expresarse en aymara, y yo veo y digo, wow, la gente, o sea, podría socializarse, no tiene vergüenza para poder hablar, porque hay muchos jóvenes que se avergüenzan de hablar y me dicen que yo estoy en un escenario, me ven a mí, entonces quieren aprender aymara y mucho más. O sea, eso, aparte de que cuando un joven se lanza, digamos, a hacer hablar, que no tiene miedo, que no hay vergüenza para poder hablar aymara, tu idioma, y dicen también, entonces aprenderé. Entonces empiezan a perder esa vergüenza, miedo, que ven que es normal y es un idioma, es simplemente un idioma. Antes eran discriminados, pero hoy en día ya no puede ser.
¿sabes? Para mí estar en este lugar es un privilegio, digamos, transmitir a la gente que necesita realmente poder entender. En eso nos basamos realmente en ver la Aymara, y aquí estamos también para servirles a toda la gente que necesitan, digamos, para poder comprender el Aymara. ¿Tú qué quisieras hacer de este espacio, aparte de conquistarlo con el idioma? Estamos iniciando un pequeño proyecto por ahí, ¿no? Que sí, estamos iniciando con un programa donde que dicen Tapiskano Naira Takisara Visanaka. Realmente nos basamos en esto porque nosotros tenemos que recordar los caminos antiguamente de nuestros pasados. Por ejemplo, mi abuelo decía en Aymara, Haniu Hakeru Hanwali Lureñakiti, Mauroja Ampar Sustaneo, así. Entonces, eso dice que algún día, o sea, no podemos hacer daño a una persona y algún día nosotros también podemos pagarlos, así. Entonces, recordar siempre esos dichos, porque esos dichos, esos sawis, digamos, esos donde que ellos nos decían, nos recomendaban, y a esos rescatamos, y con eso nos referimos a los taquis, no simplemente en dichos, sino en muchas cosas, en costumbres, en muchos ámbitos se basa este camino donde que nosotros tenemos que rescatar. Solamente queda en la oralitura, digamos, ¿no? Ahora estamos tomando el espacio digital, el espacio virtual, ¿no? Estamos viendo TikTok, estamos viendo mucha gente, ¿no? Que también está divulgando contenido en Aymara, explorando comunidades. Mucho más a través de la gente, para que gente, digamos, esto para recortarla, para que la gente también no se aburra, digamos, de todas las cosas. Estamos ahí para meterlos, digamos, con todas ganas, con canto, con poesía, con refranes, con cuentos, de todo ámbito, para que nosotros podamos recuperar los caminos de nuestros ancestros. Por ejemplo, descolonización, aquel proceso de independencia política, pero no simplemente independencia política, sino también independencia social, independencia económica, incluso independencia intelectual, ¿no? Muchas veces nosotros, los jóvenes, actuamos bajo cánones y esos pueden estar orientados, por ejemplo, a quererse parecer al otro. En este caso, el tipo ideal de persona en Bolivia, en este contexto colonial, con tez blanca, alta, de apellidos, digamos, extranjeros. Incluso vamos cambiando nuestro apellido de Quispe a Quisper, de Apaz a Paz, de Mamani a Halcón, que pueden representar, por ejemplo, ese cambio o ese tipo ideal de mentalidad que tiene una persona, ¿no? Entonces llamamos descolonización a aquel proceso donde uno empieza a identificarse, a valorar lo que es, ¿no? Como es. Empieza a reconstruir su propia historia y empieza a luchar para administrar su propio destino, para controlar su propio destino. Y en términos macros, por ejemplo, este control sería la toma del poder político. Yo no creo que el poder esté concentrado simplemente en el Estado o en el gobierno, sino creo que el poder, hermanos y hermanas, está en todas partes. Está aquí, por ejemplo. Desde aquí podemos influir, podemos transformar cerebros, podemos transformar mentes. Y yo sé que nos están escuchando mucha gente que probablemente va a reflexionar a partir de las ideas que ustedes vierten. Eso transforma la vida, la cotidianidad de una persona, ¿no? Todas esas ideas, por ejemplo, van enlazados, digamos, a la independencia política, en todo caso a la descolonización de la sociedad, ¿no? Y por eso digo que el poder no simplemente se encuentra en el gobierno, en la asamblea legislativa o en el Estado, en todo caso. El poder está en todas partes. Los movimientos sociales, dentro de las organizaciones sociales, hay también lo que llamamos poder, ¿no? En la medida de que, ¿qué entendemos por poder? Entendemos aquella voluntad que tiene un grupo social de imponer, de direccionar algo sobre otros, ¿no? Entonces, el poder está en todas partes, hermanos Rolando, ¿no? No está en uno, ¿no? De hecho, incluso cada uno de nosotros influye, por ejemplo, con un pensamiento político, con una acción, con una decisión, lo que va a pasar en el país. Imaginemos solo la hermana, por ejemplo, empieza a leer varios libros, por ejemplo, en este mes. Pongamos unos 3 libros al mes. Eso va a repercutir en sus familiares cercanos, ¿ya? Y eso en sus familiares cercanos va repercutiendo y se va transformando así poco a poco. Entonces yo creo que para avanzar, para profundizar el proceso de descolonización, yo creo que eso está en nuestras manos, porque también hay que ser responsables con nuestro destino histórico, y que el proceso de quererse a uno mismo, de tener una autoestima, de cómo somos, nuestro idioma, nuestras tradiciones, por ejemplo, en todo caso, por ejemplo, yo veo por donde vivo siempre, ahí cada fin de semana en Vaca, por ejemplo. Son prácticas culturales que aún viven
pero que muchas personas o muchos jóvenes se avergüenzan de esas prácticas. No, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque ya es tiempo pasado. No, necesitamos nosotros avanzar con lo que tenemos, ¿no? No podemos ir al ritmo que tiene otro país. Si necesitamos industrializar este país para que se tecnologice, por ejemplo con la Ciudad del Alto, necesitamos invertir mucho en recursos humanos para que inventen cosas en nanotecnología o en biotecnología. Necesitamos valorarnos nosotros mismos. Si no nos valoramos, si no tenemos ese conocimiento de reconocer nuestras capacidades intelectuales, culturales, entonces no vamos a avanzar a ninguna parte. Tiene que ver mucho también con lo que llevamos en la cabeza, en el cerebro, en la mente. Nosotros comúnmente, o las personas comúnmente, actuamos bajo lo que tenemos en mente. Sí, de hecho, nuestras acciones son producto de las ideas que nosotros llevamos. Si nosotros tenemos buenas ideas, reflexionamos la realidad, nos cultivamos leyendo libros, revistas, no sé, bueno, nuestras acciones van a ser de diferente manera. Imaginar que hay personas que no leen, que actúan simplemente mecánicamente. Entonces no están controlando su destino, sino están actuando bajo el azar, bajo las circunstancias que les presenta el contexto social y político. Por eso es necesario que nos politicemos, hermano, porque de no ser que no nos politizamos, entonces vamos a ser simplemente marionetas, o es que vamos a cumplir las determinaciones de los otros, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con eso, y eso requiere, por ejemplo, alimentarse bien, ¿no? Porque si no te alimentas bien, por ejemplo, para leer, uno tiene que comer comida ligera, ¿no? Porque si comes, digamos, carne, comida pesada, digamos, un fricasé, entonces vas a estar 1 hora, 2 horas y recién va a empezar a tu cerebro a trabajar. Entonces, si tomas un jugo de plátano con papayita, con pito más de pañaba o de cebada, entonces el cuerpo se aligera y empiezas a estudiar normal y la mente también se aligera. Entonces, tiene que ver mucho con todo creo que está relacionado.